Bienvenidos, hoy vamos a hablar de dibujo técnico. Vamos a ver algunos conceptos básicos como son elementos de trabajo o normas IRAM antes de empezar a meternos en el dibujo de nuestras láminas. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿para qué sirve el dibujo técnico? El dibujo técnico es lo que utilizamos en el proceso de diseño y de fabricación de componentes industriales. Por ejemplo, se utilizan los planos para la construcción de casas o de edificios, para la construcción de componentes de un auto, por ejemplo, o de dispositivos electrónicos. Y lo que hacemos en dibujo técnico es enseñarle a los dibujantes de estos planos que tienen que seguir una serie de normas que son internacionales a la hora de dibujar estos planos. Es decir, yo como dibujante no puedo utilizar el criterio que a mí me guste para decidir qué información pongo y qué información no pongo, si cada dibujante va a utilizar la letra que más le guste, por ejemplo. La idea de pautar una serie de normas internacionales es que todos los planos que se fabriquen bajo las mismas normas. Entonces, que uno ya sepa qué información tiene que poner, con qué letra tengo que escribir, qué representa cada cosa que yo voy a poner adentro de ese plano, para que cualquier fabricante que lo lea y que quiera producir ese elemento que se está detallando en el plano, sea fácil de obtener la información que necesita y la pueda obtener de una manera exacta y precisa. Ahora que ya sabemos que los dibujantes tienen que seguir una serie de normas internacionales, cuando queramos hacer alguna lámina, tendríamos que saber cuáles son esas normas internacionales que hay que seguir. En nuestro país existe lo que se llama Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que es mejor conocido como el IRAM, que es el organismo que certifica todos los productos y los servicios que brindamos en nuestro país. Por ejemplo, si yo soy una empresaria y me pongo una empresa de fabricación de juguetes para niños, IRAM me va a decir que todos los juguetes que yo fabrique para comercializarlos, tengo que sí o sí pintarlos con una pintura que sea no tóxica. Y de esa manera, por ejemplo, evitar accidentes con niños. O si tengo una empresa que brinda servicios eléctricos como CALF, por ejemplo, me va a decir que cada instalación que yo haga tengo que hacerla bajo ciertos protocolos de seguridad y que todos debemos respetar esos protocolos de seguridad. Entonces, IRAM lo que hace es estandarizar la forma en la que nosotros debemos trabajar o fabricar nuestros productos. A su vez, así como existe IRAM en nuestro país, también existe ISO a nivel internacional. ISO es la International Standardization Organization, que traducido es la Organización Internacional de Normalización, que hace lo mismo que hace IRAM, pero lo hace a un nivel internacional. Es decir, ISO junta muchos países para que sigan, para que fabriquen sus productos o brinden sus servicios bajo normas internacionales. Argentina y muchos países europeos y muchos países latinoamericanos han extendido sus normas de estandarización a las normas ISO. Cuando hablamos específicamente de dibujo técnico, estas normas de estandarización nos dicen que todos los planos que nosotros dibujemos tienen que ser claros y explícitos. Por ejemplo, no pueden haber manchas en el plano que generen algún tipo de confusión o de equivocación. Nos dicen que la información que nosotros brindemos en nuestro plano también tiene que ser suficiente, es decir, no puede faltar información para el fabricante y además tiene que ser lo más concisa y simple posible. Supongamos que en el plano de una casa, la altura de una pared, si yo ya la medí y la puse en el plano, no la vuelvo a repetir en otra parte para no generar confusiones. Entonces, de esta manera estoy brindando información de la manera más sencilla posible. Bien, ahora que hemos revisado un poco de estas normas, vamos a ver qué elementos necesitamos para poder empezar a diseñar nuestras láminas. Uno de los elementos básicos que no puede faltar es el tablero de dibujo técnico. Se puede comprar en cualquier librería y también para el tablero de dibujo técnico vamos a necesitar papel de dibujo técnico. El papel utilizado es papel de tipo romaní, que es una hoja grande, blanca, lisa, de un papel más duro que el del cuaderno, por ejemplo.
y viene en ciertos formatos de tamaño. Como sabemos que todo está estandarizado, en general vamos a utilizar formato A4, que tiene estas medidas, son las hojas que utilizamos para imprimir, o en formato A3, que tiene una medida más grande, serían 2 hojas A4 juntas. El papel romaní, nuestro papel de dibujo técnico, lo ideal para poder dibujar correctamente sería pegarlo al tablero usando cinta adhesiva de manera que no dañe la hoja y lo vamos a pegar de la manera más centrada y derecha posible adentro del tablero. También vamos a necesitar portaminas, en general se recomiendan este tipo de minas, HB, B, F o H, a lo que hace referencia es a la dureza de cada mina. Por ejemplo, HB es una mina que es semiblanda, H es una mina que es más dura, y vamos a elegir qué tipo de mina usar dependiendo de cómo es nuestro trazo al escribir. Si yo cuando escribo presiono mucho, voy a necesitar una mina que sea más dura, por lo tanto me convendría comprar una mina H. Si tengo una mano más ligera a la hora de escribir, me conviene usar una mina semi blanda, por ejemplo una mina HB. En general no se recomienda utilizar lápiz para hacer láminas. El lápiz, el problema que tiene es que mancha mucho más que el portaminas y además la punta se va desgastando a medida que la vamos usando y tenemos que ir sacándole punta al lápiz. Y el problema que eso genera es que, lo vamos a ver un poquito más adelante, es que cada vez que hagamos un trazo en la figura que nosotros queramos representar en nuestra lámina, esos trazos deben ser iguales. Y ese efecto es un poco difícil de lograr con el lápiz. Por lo tanto, como el lápiz nos trae en general más problemas que soluciones, vamos a recomendar, siempre que sea posible, tratar de utilizar portaminas. Y por último, lo que vamos a necesitar son escuadras. Hay distintos tipos, de 45 grados, de 60 grados. Mientras más variedad de escuadras tengamos, mejor. Y un compás y un transportador. Ahora que ya sabemos todos los elementos que necesitamos, vamos a empezar a ver normas IRAM, por lo menos las normas básicas que nos dicen qué tipo de línea tenemos que usar, qué letras vamos a usar, para poder empezar a dibujar nuestras primeras láminas. La primera norma IRAM que vamos a ver es la 4502, que nos habla sobre qué líneas tenemos que usar. En este primer cuadro vemos que hay distintas representaciones de distintos tipos de líneas. Esta que es continua y es gruesa, esta es continua y finita, esta, por ejemplo, es una línea discontinua, o esta que está ondeada. Y vamos a ver en esta tabla que tenemos la representación de la línea, el espesor también que nos marcan, que es visible cuando vemos cómo se representa cada línea, y en esta última columna la aplicación. Cada tipo de línea tiene una aplicación definida, ¿sí? Por ejemplo, la primera línea, que es una línea continua y gruesa, se va a utilizar solamente para dibujar contornos y aristas visibles. Aristas visibles se refiere a bordes visibles de nuestra figura. Vamos a ver dentro de un poquito más a qué se refiere. Esta línea discontinua de rayas la vamos a utilizar para dibujar contornos o bordes ocultos. O, por ejemplo, cada vez que querramos dibujar líneas de cota para marcar medidas, vamos a utilizar una línea que también sea continua como esta, pero va a ser de trazo fino. Entonces, de esta manera, cada vez que veamos en nuestra lámina una línea de trazo fino, vamos a saber que eso es una línea de cota o que puede ser un borde o contorno imaginario o alguna de estas aplicaciones. Y en esta segunda tabla lo que nos marcan son las medidas exactas que tiene que tener cada línea. Por ejemplo, esta línea continua gruesa, que es la que veíamos acá, vemos que están representadas la letra A y la letra A, puede tener alguno de estas 5 medidas. Recordemos que es importante decir que en dibujo técnico todas estas normas IRAM están marcadas en milímetros, ¿sí? Entonces, esta línea gruesa la puedo hacer de 1,2 milímetros de grosor, de 1 milímetro de grosor, de 0,8 milímetros de grosor, de 0,6 milímetros de grosor o de 0,4 milímetros de grosor.
Y acá en esta tabla lo que nos marca es que si nosotros elegimos, por ejemplo, que la línea gruesa continua sea de 1,2 milímetros de grosor, entonces la línea fina continua debe ser de 0,5 milímetros de grosor. Y así podemos ver cómo se detalla en cada uno de los tipos de líneas. Por ejemplo, en la línea E, que es la de atrasos, que se utilizaba para representar bordes ocultos, vamos a ver que cada trazo tiene que tener una separación de 1 milímetro y que cada uno de estos trazos tiene que tener alguno de estos grosores y el ancho de esta línea va a ser dependiendo de qué tipo de línea gruesa continua utilizo. Acá podemos ver un ejemplo. Vemos que la A representaba la línea continua gruesa, que era para utilizar bordes visibles. Vamos a ver que la F era la línea de trazo largo y trazo corto, que se utiliza para ejes de simetría. Entonces, cuando vemos esta figura, que vemos esta línea F de un trazo largo y un trazo corto, vamos a ver que esto está representando un eje de simetría, es decir, que lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo. Y de esta manera podemos aprender a leer qué significa cada uno de estos dibujos o de cada uno de estos trazados que podemos ver en algún plano de dibujo técnico. Estas son las líneas que están siendo utilizadas en esta figura. Otra norma IRAN que vamos a ver es la 4504, que nos habla sobre los formatos de hoja. Hay 5 formatos de hoja, que son estos. En general los que vamos a usar son A3 y A4, que tienen estas medidas en milímetros, siempre 297 milímetros por 420 milímetros. Y además tenemos que saber que cuando usamos, por ejemplo, una hoja A3, no vamos a utilizar todo el espacio de la hoja para dibujar, sino que vamos a tener que dejar unos márgenes. Estos márgenes nos dicen que para el formato A3, en el borde izquierdo vamos a tener que dejar 25 milímetros. En el borde superior, derecho e inferior vamos a tener que dejar 10 milímetros. Estos mismos formatos de margen, estos mismos tamaños de margen, son válidos también para el formato A4. Vemos acá un ejemplo. Este contorno de línea fina que está afuera sería el tamaño de la hoja A3 total. Vamos a hacer un poquito de zoom acá para que sea más claro. Ahí lo podemos ver mejor. Esta línea fina que representa el tamaño total de la hoja, nos están marcando que en el borde izquierdo dejamos 25 milímetros de margen. En el borde superior e inferior dejamos 10 milímetros de margen y en el borde derecho también dejamos 10 milímetros de margen. Por lo tanto, el espacio resultante es el que está marcado con línea gruesa continua. Y dentro de esta área vamos a dibujar. Y ahora vamos a ver en las diapositivas que siguen qué es esto que estamos viendo acá que se llama rótulo. La norma IRAM 4508 nos habla del rótulo, las listas de materiales y despiezo. Por ahora solo vamos a ver rótulo hasta que vayamos avanzando un poco. Dentro de nuestra hoja A3, que sería esta, vamos a tener que dejar siempre en el borde derecho e inferior, es decir, en esta esquina de la hoja, un espacio de 175 milímetros de ancho y 51 milímetros de alto para dejar el rótulo, que es donde vamos a poner todos nuestros datos y los datos correspondientes a la lámina. Hay distintos diseños de rótulo. En general, este es el más usado. Recordemos que tiene 175 milímetros de ancho y 51 milímetros de alto. Y acá podemos ver la disposición que tenemos que dejar para cada uno de estos cuadritos con los que vamos a rellenar la información que nos piden. En general, en las escuelas, en dibujo técnico nos dan un modelo de rótulo que debemos usar. Cada alumno va a respetar el rótulo que le dé su docente.
pero este espacio de 175 milímetros y 51 milímetros de alto se respeta siempre y el rótulo siempre va abajo y a la derecha. Bien, y la última norma IRAM que vamos a ver es la 4503, que nos habla sobre las letras y los números que podemos utilizar en nuestras láminas. Para eso vamos a utilizar estas dos tablas y vamos a ir ayudándonos con este ejemplo. Entonces, en la primera tabla podemos ver que nos habla sobre las alturas que podemos utilizar para las letras mayúsculas. Si vemos acá en el ejemplo, una letra mayúscula tiene una altura H. Entonces, todos estos valores que están acá son los posibles valores que le podemos dar a H. Y están todos en milímetros. Es decir, podemos darle una altura a la letra mayúscula de 2,5 milímetros, 3,5 milímetros, 5 milímetros. En general, una buena altura para elegir es 7 milímetros. IRAM también nos dice que las letras las podemos hacer de dos espesores, o del espesor A o del espesor B. Y nos dice también que si elegimos una altura para letras mayúsculas de 7 milímetros, podemos usar un espesor de 0,5 o de 0,7 milímetros. En general, una altura para las letras mayúsculas de 7 milímetros es una buena opción porque las puedo graficar con un portaminas de 0,5, o sea, de mina 0,5, o con un portaminas de mina 0,7. Ahora, si vamos a la segunda tabla, donde dice altura de la letra mayúscula, supongamos que elegimos el espesor B, vamos a la tabla donde dice espesor B. Entonces, la altura de la letra mayúscula es una H, y nosotros para H elegimos este valor, o sea que la altura de la letra mayúscula va a ser 7 milímetros. Entonces, si la altura de la letra mayúscula es de 7 milímetros, la altura de la letra minúscula va a ser 0,7 por 7 milímetros. 0,7 por 7 nos da 4,9. 4,9 es lo mismo que decir 5 milímetros. Entonces, la altura de la letra mayúscula va a ser de 7 milímetros y la altura de la letra minúscula va a ser de 5 milímetros. Ahora, también IRAM nos dice qué distancia tiene que haber entre letra y letra. Y nos dice que esa distancia tiene que ser 0,2 por H. H es la altura de la letra mayúscula y dijimos que eran 7 milímetros. Entonces, 0,2 por 7 nos va a dar 1,4. Es decir, que entre letra y letra tiene que haber 1,4 milímetros de distancia. Y también nos dice, esa vendría a ser la distancia que tenemos acá, entre letra y letra. IRAM también nos dice la distancia que tenemos que dejar entre renglón y renglón. Es decir, esta distancia. Fíjense que no va desde que termina la letra hasta que empieza la letra del otro renglón, sino que va desde que termina este renglón hasta que empieza el otro renglón. Entonces, esta distancia que tenemos que dejar entre renglones va a ser de 1,6 por H. Como H era la altura de las letras mayúsculas y la altura de la letra mayúscula era 7 milímetros, entonces la distancia entre renglones va a ser 7 milímetros por 1,6. Y eso nos va a dar 11,2 milímetros. O lo que es lo mismo, 1,12 centímetros. Es decir, entre renglón y renglón tenemos que dejar una distancia de 1,12 centímetros. Esta es la manera correcta de usar todos los datos de la tabla. Entonces repasemos rapidito. En general vamos a usar para las letras mayúsculas 7 milímetros de altura, para las letras minúsculas 5 milímetros de altura y como distancia entre letra y letra 1,2 milímetros de separación y como distancia entre renglón y renglón 1,1 centímetro de separación.
Y recordemos que podemos usar un grosor para las letras de mina 0,5 o de mina 0,7. Bien, y lo último que nos queda por ver de la norma 4503 son los tipos de letra. IRAM nos dice que las letras mayúsculas debemos representarlas con este formato, las letras minúsculas con este formato y los números con este formato. La importancia de la representación de la letra técnica radica en respetar la forma de cada letra. Si vemos, al fondo hay una especie de mallado que está puesto a propósito para que uno pueda observar. Por ejemplo, que donde empieza la letra C es en esta columna. Y en la columna en la que empieza la letra C también termina. Es decir, no termina ni más afuera ni más adentro. Por ejemplo, lo mismo ocurre con la letra G. A la altura en la que comienza la letra G, también se debe encontrar el palito con una línea horizontal hacia adentro. La letra M debe ser bastante simétrica. La letra P, por ejemplo, veamos que esta parte no es redondita, sino que es como primero horizontal, luego baja y luego horizontal, sin estar panseada como uno podría llegar a dibujarla. Al igual que la letra Q, por ejemplo, que tiene el palito de la Q ubicado de esta manera, la letra B, que es una B corta con líneas bien definidas. Lo mismo pasa con las minúsculas, por ejemplo, la letra A, que debe tener esta forma, que es una línea horizontal, luego esta línea vertical, luego un poco horizontal nuevamente, y vuelve hasta el centro, pero no vuelve de una manera redonda, sino que sube y se acomoda horizontalmente contra la pared de la letra A. Entonces, todos estos detalles son importantes de prestar atención a la hora de cuando queramos escribir con letra técnica. Por ejemplo, la forma del 9, la forma correcta del 5, el 4 que está más tirado hacia abajo, y es importante respetar este formato. Bien, y acá podemos ver un par de ejemplos de a lo que queremos llegar cuando hacemos una lámina. Por ejemplo, podemos ver la prolijidad en cuanto a la disposición de las figuras. Si tenemos menos figuras, dejamos todo bien distribuido y centrado en la lámina. Por ejemplo, si tenemos solamente esta figura, no la vamos a acomodar acá abajo, sino que tiene que estar todo bien ubicado, los espacios bien aprovechados. Podemos ver que todo lo que se escribe en la lámina se escribe con letra técnica. Nada se escribe con mi propia letra imprenta o cursiva. Estas son láminas reales hechas a mano, así que se puede observar que más o menos a esto es a lo que queremos apuntar en cuanto a prolijidad y presentación. Y podemos ver en esta también el rótulo que si bien cada docente nos va a indicar cómo rellenarlo, siempre va ubicado a la derecha y abajo de la lámina. Bueno, esto sería todo lo que necesitamos saber. Vamos a ver en los videos siguientes método ISOE y vamos a resolver una figura para poder hacer todas las vistas que corresponden y pasarlas a nuestra lámina.